Hola a todos, muchas gracias por estar hoy acá, por estar viendo este video. Esperamos sea muy útil para ustedes. El propósito de este video es conversar un poco sobre la organización del tiempo, algunas metodologías que son comúnmente usadas para este fin, algunas de las dimensiones sobre las cuales deberíamos analizar la organización del tiempo, algunas aproximaciones mediante ejemplos de cada uno de nosotras que vamos a estar acompañándolos en este video y que claramente pues ya les vamos a contar. Hemos vivido muchos de los momentos que van a atravesar ustedes durante su vida universitaria, profesional y demás, y que pues somos parte como de esta comunidad universitaria y que la idea todo el tiempo es construir sociedad a partir de este ejercicio. Para iniciar, pues me gustaría contarles que, dado que vamos a estar en este espacio, pues es importante que conozcan un poco de nosotras. Yo soy Andrea Jiménez, soy egresada de la Universidad Nacional del 2020 de Ingeniería Administrativa. Dentro pues, de mi vida me desenvuelvo en diferentes roles, un rol de hija, un rol de hermana, un rol de amiga, de novia, de muchos pues, espacios, empleada, eh, pues como ejecutora social, voluntaria en algunas cosas, y disfruto mucho el proceso de contribuir a la sociedad y sobre todo durante el proceso que viví en la universidad recogí algunos elementos que durante el espacio, pues en compañía de mis compañeros me gustaría compartirles, más que, más que dar como nuestra perspectiva, la idea aquí es nutrirnos también de elementos teóricos que nos ayuden a sustentar lo que vamos a conversar. Y dado eso, pues la idea es que vamos interactuando y que sea una conversación muy agradable para ustedes y que ustedes también, desde cada uno de los lugares donde nos vean, vayan sintiéndose identificados con las experiencias que vamos a recoger. Me acompaña hoy acá Gabriela y Estefanía, también estudiantes de la universidad, y ellos ya les van a contar un poco sobre sus vidas. Hola, soy Doris Estefanía Bando González, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas y soy egresada de Ingeniería de Control y desde mis diferentes roles y experiencias pienso que podríamos hacer algo muy importante desde mi rol de investigación, de trabajadora, de practicante y también en los diferentes ámbitos en los que me he visto envuelta en mi vida a día. Hola a todos, yo soy Gabriela Luján, soy estudiante, soy cartagenera de 10º semestre de Ingeniería Química. Soy una persona alegre, dedicada, me encanta bailar, me encanta nadar. Al igual que André y que Estefa, cumplo muchos roles diferentes. Soy hija, hermana, amiga, novia, trabajadora, y también disfruto como pasar tiempo de calidad con esas personas. Creo que es algo muy importante, una de las dimensiones más importantes. Y, y bueno, bienvenidos. Bueno, para empezar y conversar un poco, quisiera pues recoger dos de los elementos que tenemos acá, que ustedes van a ver como en la presentación, y es que durante el espacio les vamos a estar hablando de cómo es, qué tan importante es propiciar el balance en nuestras vidas y cómo la organización del tiempo nos ayuda en ese balance. Y también, pues un elemento que vamos a recoger, incluso ya lo vamos a hablar un poco más, y es cómo podemos equilibrar y cómo podemos conseguir materializar todos los sueños que tenemos en nuestras vidas mediante ese orden, planeación y demás, proyecciones, entre otros. Entonces, para empezar, vamos a hablar como de algunos elementos que son muy importantes dentro de la organización del tiempo, antes de entrar como en todos los diferentes elementos que componen teóricamente la organización del tiempo, metodologías y los ejemplos que vamos a darles. Queremos como recoger claves que queremos que tengan presentes durante toda la conversación que vamos a ir teniendo y que también los vayan aplicando paulatinamente, incluso se los repitan constantemente para que los puedan ver apropiados dentro de su vida cotidiana. Entonces, para eso, pues me gustaría como empezar preguntándole un poco a Gaby, ¿cuál ha sido uno de esos grandes sueños que ya creas que hayas conseguido, algún propósito que te hayas trasladado en tu vida y cómo fue el camino para conseguirlo? ¿Qué implicó? ¿Qué ejercicios tuviste que hacer? ¿Cuáles fueron los grandes esfuerzos? Y pues sobre todo, ¿cuál fue como esa estrategia para lograr?
Listo, André. Yo creo que algo que anhelaba hacer era conseguir ese equilibrio del que estabas hablando justo ahorita. Yo buscaba como rendir muy bien en la universidad sin descuidar o dejar de un lado como las otras dimensiones de mi vida. Y yo creo que en la universidad uno ve todos los casos, pues personas que basan su vida únicamente en el estudio, otras que descuidan un poco esa parte para cumplir algún otro sueño, y otras que definitivamente logran como equilibrar todo. Y bueno, acepto que al principio de mi carrera yo llegué a ser una de las que descuidaba algún ámbito y se enfocaba mucho más en el resto. Entonces yo quería como equilibrar mi vida. Y bueno, ya teniendo como mentalizado eso que yo quería, pasé a buscar una metodología o alguna manera de lograrlo, porque pues uno no se puede quedar como estancado pensando, sí, quiero hacer esto, pero no hacer nada para lograrlo, ¿cierto? Entonces, algo que a mí me funcionaba era hacer listas con las tareas o lo que yo quería hacer en la semana y en todas las dimensiones, pues no solamente como en la universidad, y era muy flexible, entonces ya luego de tener como esa lista, acomodaba todas las actividades o las tareas dependiendo de las horas que debía dedicarle a cada una, em, y ya luego de realizar como todo este paso a paso, yo logré ver cambios positivos bastante notables, o sea, me hizo sentir muy orgullosa de mí. Me di cuenta de todo lo que uno podía lograr si de verdad como que se enfocaba en esa tarea. Empecé a aprender mucho más rápido, en general era como mucho más productiva. Y no sé si les ha pasado de pronto a ti, Estefa, que bueno, yo sé que así a mí sí me ha pasado muchísimo, que estoy estudiando y me quedo como estancada en el mismo párrafo, en el mismo tema y sigo sin entender después de muchísimo tiempo. Sí, claro, Gaby. A mí sí me ha pasado y en eso consiste como el estar presente y concentrados, ya que a veces en el día a día nos afectamos por el entorno o por las situaciones o incluso buscamos de una u otra forma distraernos. Entonces estamos todo el tiempo en el celular y no buscamos como esos espacios que ayuden a tener una sana convivencia o una buena concentración. Y ahí no solamente hablo de un entorno físico, también hablo de un entorno social. O sea, todo eso que nos afecta socialmente también puede hacer que nos generen distracciones en la parte física. Y que al momento de entregar resultados, eso hace que aumente nuestra ansiedad y nuestra duda de qué va a ser lo que vamos a terminar entregando al final, si vamos a llegar a nuestros objetivos o a nuestras metas o incluso a lo que ya teníamos previamente planeado. Entonces, Gaby, pues yo te quería preguntar que si a veces no tienes muchas cosas que hacer y sientes que te bloqueas, tanto que al final pues no logras como rendir o hacer las cosas que tenías planeadas. Sí, claro, yo recuerdo muchísimo como en la semana de parciales, donde se juntaban trabajos, exposiciones y los mismos exámenes para la misma semana y algunos incluso se solapaban el mismo día. Entonces, para mí esa semana era como sinónimo de estrés, sobre todo porque antes de pensar como tal en organizar mi tiempo, yo no sabía ni por dónde empezar, tenía tantas cosas que hacer que yo decía, ¿por dónde empiezo? Y me frustraba tanto que terminaba no haciendo nada. Entonces, siento que el hecho de planificar como tal mis días, la semana, me ayudó muchísimo a superar como esa barrera, porque ya tenía clara como la metodología que iba a estar utilizando, entonces pasaba como directamente a ejecutar esas acciones que debía hacer para lograrlo. Entonces sí, definitivamente me ha pasado mucho. A mí me parece súper chévere todo lo que hasta acá hemos conversado. Yo quisiera como retomar cada uno de esos ejemplos que hablamos y consolidarlos como en las ideas que tenemos acá. Y es algo que yo creo que es el mensaje más contundente que tenemos que dar cuando es por qué organizar el tiempo. Y es que sin una organización adecuada, sin una correcta planeación, va a ser muy difícil materializar cada uno de los sueños y propósitos que tenemos. A medida que vamos evolucionando en nuestra vida, vamos formulando propósitos diferentes en diferentes escalas.
Y yo creo que acompañado pues un poco de la voluntad, del amor con el que hagamos las cosas, que las cosas del entorno se den, va a haber un elemento relevante y es cuánto esfuerzo imprimo sobre cada uno de esos propósitos que tengo y cómo lo distribuyo en el tiempo para que se den en el momento que lo espero. Desde ahí pues como ese primer mensaje. Hay otro elemento pues que ustedes lo recogieron en los ejemplos y es lo importante que me entrega como la organización del tiempo en cuestión de disposición. A veces es muy difícil como decir voy a destinar este tiempo a hacer solo esta actividad. Constantemente podemos estar pendientes de cualquier tipo de distracciones que se dan en el entorno. Y cuando tenemos claro que hay un propósito, que hay que hacer las cosas en un tiempo específico, pues se nos facilita tener esa concentración y disposición para que se dé. Ahí pues podría combinarse en algunos casos con otras metodologías y estudios y evoluciones que se han tenido, por ejemplo en el mindfulness y demás, que ya pues cada uno si quiere explorar sobre estos temas, esto pues son cosas que podrían ayudar a profundizar como esa concentración en caso de que veas que es algo que puedes potenciar en tu vida. Y el tercer elemento que está muy conectado con los dos anteriores y es, dado que tenemos una variedad de dimensiones sobre las cuales nos tenemos que desempeñar, pues constantemente tenemos presiones internas y externas que nos llevan a querer desempeñarnos de la mejor manera dentro de cada una de esas dimensiones. Y esa autoexigencia muchas veces genera ansiedades y dudas que serán fácilmente resueltas a medida que logremos incorporar como una forma de planear esas actividades que tenemos que hacer en nuestra vida. Ahí pues ya me adelanté un poco al último elemento que quería conversar y que me parece muy importante hacer mención aquí, de que si bien tenemos que distribuir nuestros tiempos en las dimensiones de la vida, pues estamos hablando de la vida y la vida en sí misma tiene incertidumbres, tiene momentos que inquietan mucho a las personas y que por tanto el día a día queja con diferentes actividades. Por más que nosotros planeemos todo lo que vamos a hacer durante el día, no podemos evitar que en algún momento ocurra cualquier percance. Y aquí, pues en esa línea como de conversación que venimos teniendo, me gustaría como contarles sobre un ejemplo que hace poquito lo conversábamos Gaby y Estefa, con Gaby y Estefa y decíamos, por ejemplo, hace como unas semanas veníamos planeando cómo iba a ser la estructura del video y teníamos un espacio para reunirnos y en mi caso ese día tuve muchos percances, me varé, las condiciones del tráfico estaban muy complicadas, las condiciones climáticas, no se me facilitaba llegar a tiempo y demás, pero si no hubiésemos tenido como unos tiempos establecidos, flexibles, que nos permitieran adaptar como ese propósito que teníamos del video, pues sería muy difícil que pudiésemos modificar la fecha o que las cosas hubiesen salido de la forma en la que se dieron. Entonces, esas son cosas que constantemente nos pueden pasar y que la invitación es que, si bien aquí estamos haciendo un llamado a organizar el tiempo, a ser conscientes, a planear, a distribuir nuestras actividades en las dimensiones y buscar ese balance en la vida, pues no desconocemos que la vida por sí misma tiene incertidumbres y cosas que nos van a preocupar y también va a tener oportunidades, no lo quiero ver solo desde el sentido negativo, eventualmente puede surgir algo que también es muy positivo y que nos hace como corrernos en esos tiempos que tenemos y ese mecanismo que llevamos a veces organizando el tiempo nos puede dificultar conseguir algunas cosas que pueden ser también muy buenas para nuestra vida. Entonces ahí el llamado es que siempre seamos muy flexibles. Aquí, pues si bien queremos que nos organicemos, podemos ser muy flexibles en eso. Y para conversar un poquito más, quisiéramos como dejar 3 puntos claves que ustedes los tengan presentes y que los vayan mecanizando a medida que van haciendo todo su proceso de incluir metodologías y también pues de que incorporen como dentro de su día a día al organizar el tiempo. El primero de ellos es algo que ustedes van a encontrar en muchas partes que se van a definir incluso desde trabajos académicos, cuando hagan parte de un grupo, cuando participen en cualquier actividad. Y es que cuando estamos hablando de métodos, de metas y propósitos, debemos hablar de metas que sean alcanzables y que tengan unas condiciones predefinidas que nos habiliten como el conseguirlos. Entonces hablamos de que sean metas claras, que tengan un tiempo específico, que sean muy ajustadas a la realidad en la que estamos. Eso sí, sin dejar de un lado de que son metas
que son sueños, que son cosas que queremos y que para lograrlas hay un esfuerzo. Entonces, teniendo ese balance como entre las metas, se conecta con un segundo elemento, y es cuando tenemos cosas que se ajustan mucho a nuestra realidad, vamos a poder crear metodologías y formas de organizarnos en el tiempo que se van a ir incorporando en nuestra rutina diaria. Esto es algo muy importante. Organizar el tiempo y crear como hábitos en productividad y demás no es algo fácil, no es algo que se hace de un día para otro, y mucho menos si en el transcurso de nuestra vida no lo hemos hecho antes. Pero como estamos en un momento de aprendizaje, nunca va a ser tarde para aprender estos elementos y para incorporarlo en nuestra vida. Es el llamado a que vamos incorporando paso a paso. Primero voy a empezar, no sé, haciendo unas listicas, luego ya voy a usar como otras cositas tipo calendarios, luego voy a incorporar la agenda, y así vamos evolucionando. Igual ahorita pues vamos a darles una serie de herramientas que van a habilitar eso, y también metodologías que nos crean como una conciencia de organizar el tiempo, pero siempre tener muy presente que dado que estamos bajo un contexto de aprendizaje, hay cabida al error, que eventualmente un método no nos funcione, tenemos que darnos la oportunidad de incorporar otras formas. Y por último, quisiera tomar como elemento la importancia que tiene el tiempo dentro de ese abordaje, pues si bien hace parte incluso del mismo nombre de lo que estamos hablando, es ver y empezar a concebir ese tiempo con un aliado. Y a medida que yo soy consciente que el tiempo es un recurso, que el tiempo es algo que es muy valioso en mi vida, que me habilita a ejercer los diferentes roles de los que hemos hablado, entonces voy a empezar a distribuirlo mejor y ser más consciente en qué momentos debo usar mi tiempo para hacer ciertas cosas y en qué momentos no. Eso pues me va a permitir como progresivamente ir evolucionando a medida que van evolucionando nuestros entornos, porque cada vez se nos presentan más retos alrededor. Entonces, recogiendo ya esos elementos, pues queremos como contarles un poco sobre algunas metodologías. Una de ellas pues son muy usadas. Aquí recogemos como las más conocidas. De pronto ustedes ya han incorporado alguna de estas metodologías. Lo más importante y el mensaje antes de abordar y dar como los pasos que tiene cada una de ellas definidas es que es muy importante que seamos conscientes que todas estas metodologías son flexibles, que no debo coger ninguna como una camisa de fuerza, que las puedo adaptar a mi realidad, a mi entorno, al entorno sobre el cual estoy mirando. Por ejemplo, si estoy trabajando en equipo, o si estoy planeando mi propio orden, mi vida en general, o si quiero compartírsela a alguien, tener en cuenta como la realidad de ese otro. Y desde ahí, pues me gustaría empezar por una de las más conocidas y que creo que muchos de ustedes de pronto las pueden haber incorporado. Incluso ahorita Estefa nos va a contar un poquito de su experiencia con el método Pomodoro. Este método se basa en las neurociencias y lo que busca es conectar el potencial productivo que tenemos las personas, dadas las motivaciones y los tiempos de concentración en los cuales nuestro cerebro logra conectar más elementos por su sistema neuronal. Y el proceso con el que se da este método consiste en 3 etapas. Primero cogemos una lista de actividades. De esa lista seleccionamos un elemento particular sobre el cual queremos trabajar, y para eso destinamos un tiempo específico sobre el cual lo vamos a trabajar. El método propone 25 minutos, que es el tiempo estándar en el que el cerebro está más concentrado, pues, pero acá pues, este tiempo puede ser flexible. Hay métodos que lo mueven en 30, 40 según la actividad que se tenga que desarrollar. Y después de esos 25 minutos hay algunas aplicaciones que nos ayudan para generar una alarma y descansar entre 3 y 5 minutos. Luego de que se tiene ese descanso, pues se vuelve como a incorporar otro elemento de la lista, o se continúa en el mismo otros 25 minutos, y así se hace ese ciclo durante 4 veces, y luego de 4 veces consecutivas descansamos entre 15 y 25 minutos. Pero igual pues yo creo que, como Esteban les va a contar, es importante que miren qué esto aplica y en qué momentos y para qué actividades. Claro que sí, André. En eso tenés mucha razón, porque yo cuando empecé y cuando lo conocí en primer semestre este método, trataba de hacerlo tal cual como dice la teoría. Entonces tomabas los descansos cada 25 minutos y todo. Pero me di cuenta que esto no era funcional en todos los casos, porque en la escuela de matemáticas, cuando tú tenías que hacer exámenes, eran exámenes continuos de 2 horas.
a veces descansar y tomar esas pausas de 3-5 minutos cada 25, porque es que ya así uno no tenga reloj ni forma de ver ese tiempo, ya el cuerpo lo sabe, la mente lo sabe, cuesta volver a retomar esa concentración. Entonces por eso me di cuenta que era muy importante ir flexibilizando. Lo mismo me pasó cuando empecé a incursionar en el mundo laboral. En el mundo laboral tú tienes reuniones de 1 hora o incluso más donde te toca estar totalmente concentrado. Entonces ya el cuerpo, la mente empieza a dispersarse y sentí pues que no me identificaba con este método por lo mismo, porque tuve que hacer como tantas variaciones para adaptarme de acuerdo a la necesidad que tenía en su momento. Ya es muy transferible. El siguiente que vamos a conversar es el método Kanban. Este método suele usarse sobre todo en trabajos en equipo y lo que permite es identificar en qué estado de ejecución están las actividades y priorizar según el avance. El método tiene como 4 etapas fundamentales. La primera es muy parecida al inicial, identificar toda la lista de actividades que tengo por realizar. Después de que identifico una a una cada actividad, defino para ellas el estado en el que se encuentran, si está pendiente, si está en curso, si está terminado. Incluso aquí hay una variación, es que yo podría decir en qué etapa, si está en curso, si está en un curso incipiente, si ya ha evolucionado, si me faltan solo detalles. Eso podría ser como una variación al método. Y luego es un método que incorpora un elemento que a mí me parece muy relevante y que creo que se puede transferir a las demás actividades y métodos que cada persona, dada su condición, su realidad, pues decide adaptar, y es el uso de los colores o elementos visuales para identificar cada una de estas actividades. Aquí me gustaría como hablarles un poquito sobre la teoría del color. En el mundo se han desarrollado un montón de investigaciones sobre cómo el cerebro recibe cada uno de los colores y a qué conduce y moviliza pues las acciones de las personas. Cuando miraba como todo el tema de la psicología del color, encontraba 2 que me parecen relevantes y que ustedes van a encontrar como en la guía, donde pueden ver todos los elementos sobre los cuales nos hemos basado para conversar en este rato. Y uno de ellos es la psicología del color y es cómo influyen los colores en el aprendizaje. Dada esa pregunta, pues se veía, por ejemplo, que el color verde estaba muy relacionado con la concentración, con la tranquilidad, con sensaciones de relajación, y que por eso podría ser bueno cuando se va a tener pues alguna actividad que exige mucha concentración, usar este tipo de color. También en algunos casos, cuando se analiza pues la teoría del color desde el uso como en la educación, se puede conectar el amarillo con la sabiduría. Entonces, cuando son ejercicios que requieren de adicional a mucha concentración, como de meterle un montón de procesamiento al tema, el amarillo puede ayudar, además de que es muy visual, entonces llama mucho la atención a las personas. Eso pues por ese lado. Hay otros colores, por ejemplo, como el rojo y el naranja, que estos suelen ser conectados como con el ánimo, con el llamado a la acción. Esto genera pues un mayor, como lo definían en algunas de esas teorías, llega más oxígeno al cerebro y por tanto moviliza a las personas a que la actividad sea más urgente, se ejecute de una manera diferente, sea muy proactiva su realización. Y hay un color pues que usualmente suele usarse mucho y es el azul en todos los ámbitos académicos. Este azul es comúnmente conocido como el dominio de la razón, y por tanto cuando hablamos del dominio de la razón son colores que habilitan mucho en gran parte como esa capacidad de productividad, pero que es muy amigable, que me implica tener más tiempo, pensar muy bien en las actividades que voy a realizar y demás. Hay un último que me gustaría pues resaltar, en algunos los mencionan, en otras teorías no, y es el púrpura, que está asociado a la imaginación cuando estamos haciendo actividades que son más de tipo inventivas, creativas, que nos exigen proponer algo totalmente fuera de lo común. El púrpura genera como esa sensación en el cerebro que motiva. Esto no solamente se usa para segmentar la prioridad que tiene una actividad o el tiempo que me tarda, sino que también se puede usar dentro de los mismos cuadernos o cualquier herramienta que utilicemos, incluso resaltadores que vamos usando en nuestras notas cotidianas. Estos colores los pueden asociar igual, pues como les dije, se pueden complementar como de las diferentes teorías que hay.
Hay otras cosas que también contribuyen como a ese proceso de concentración que no, me gustaría no dejarlas de lado, y es que eventualmente, dada nuestra condición, nuestra capacidad cerebral y en cuál es nuestra mejor forma de aprender, hay personas que son más auditivas, hay personas que, por ejemplo, en mi caso somos más visuales, o hay personas que son más kinestésicas. Comprendiendo cuál es como mi rango en donde me desenvuelvo mejor, también puedo incorporar dentro de mi proceso de organización del tiempo esos elementos. No sé, mientras planeo o estoy haciendo una actividad que es muy de concentración, puedo escuchar este tipo de música. Pero cuando estoy en una actividad que me requiere más tiempo, puedo escuchar una música, por ejemplo, más animada. Así pues se puede ir moviendo como el proceso. Y por último, pues en esta metodología está como la etapa de priorizar, que es ya yo tengo identificado como en qué estado está cada uno de ellos, ya lo identifiqué con colores y dado eso pues defino cuáles son las que voy a realizar primero según mis necesidades. Listo, teniendo pues ya como claro esto, voy a pasar al siguiente método, que es el método GTD. Este método se refiere a Getting Things Done, que lo que busca es organizar las actividades según el tiempo que toma su ejecución. Entonces identifico una serie de actividades, como ya lo hemos hablado, luego defino el tiempo que tarda aproximadamente cada actividad y realizo las actividades que tardan muy poco. Y ya después de que realizo esas actividades que tardan un poco, pues priorizo a las demás según el nivel de importancia que tengan y cómo deseo desarrollar. Por último, está el método de Eisenhower. Este método es muy conocido, pero ustedes ya lo han visto. Muchos líderes organizacionales los usan, incluso pues personas como en proyectos y planeación suelen tener en cuenta este tipo de métodos, donde lo que se busca es priorizar como las tareas y distribuir las cargas de trabajo. Pues para eso, identifico todas las actividades y después de que hago eso, defino para cada actividad el nivel de importancia que tiene y el nivel de urgencia que me genera. Haciendo esa categorización, pues cada una de esas actividades las acomodo dentro del cuadrito que ustedes ven acá, que es, pues si es una actividad importante urgente, se debe hacer inmediatamente. Si es una actividad que es importante pero no es tan urgente, la planeo para hacerla con más tiempo. Si es una actividad que es urgente pero y no es importante, pues el método sugiere delegarla, aunque en algunos casos no aplique. Y si es no urgente y es no importante, la actividad pues se debe desechar o mirar cómo se resuelve de la manera más sencilla. Ese método, me gustaría pues que Gaby nos contara su experiencia con él, porque es un método que también, incluso muchos de ustedes probablemente desde lo inconsciente, sin saber que era un método estructurado, lo han usado. Sí, por ejemplo, yo creo que es muy importante decir que pues no todo es blanco y negro, existen los puntos intermedios. Entonces, lo mejor para este método sería como flexibilizarlo, adecuarlo a lo que nos sirve a nosotros. Entonces, podemos dividir, o sea, como subdividir esa escala que nos muestran en otros niveles adicionales. También se va a aclarar pues que no todas las actividades son delegables, como se muestra en las que son urgentes y no importantes. Existen cosas que sí o sí debemos hacer nosotros mismos. Por ejemplo, una llamada, puede que sea urgente que la responda y que no sea tan importante hacerlo, entonces sí se la puedo delegar a otra persona, pero si tengo que entregar algo en el trabajo urgentemente, digamos, no sé, tengo un plazo de 1 hora y no es tan importante para mí, eso no significa que debo decirle a alguien más que haga esa tarea, pues debo hacerla yo mismo. Entonces sí creo que es muy importante flexibilizar este método. Súper. No. Y acá, pues como para cerrar un poco como este contexto, creo que es importante resaltar, y como ya lo hemos hablado, yo creo que es algo que hemos comentado pues durante todo el espacio, y es desde incluso nuestra presentación, desde los diferentes roles en los que estamos, es que cada uno de nosotros pues interactúa desde diferentes dimensiones. Me gustaría como hablar un poquito de cada uno de ellos, sobre todo inducir algunas preguntas que uno se formularía en cada una de estas dimensiones. Por ejemplo, cuando hablamos de la dimensión socioafectiva, nos deberíamos preguntar si soy estable emocionalmente, si mi estado de ánimo fluctúa mucho, cómo manejo mis emociones, cómo reacciono frente a las frustraciones que tengo, cómo reacciono frente a los logros, si suelo ser tolerante con la diferencia,
cómo son mis relaciones con el otro. Por lo general soy muy sociable, soy muy comunicativo o suelo ser más tímido, cómo actúen de manera pública, entre otros, pues que van a tener como todos esos elementos en el material. En la dimensión intelectual se cuestiona más sobre los hábitos que tengo, cuáles son como mis horarios de estudio, cómo desarrollo mis hábitos de lectura, si estoy incorporando como hábitos que me ayuden a innovar, a ser creativo, si estoy buscando como tener un mejor desempeño profesional, qué actividades estoy haciendo para desarrollarme fuertemente en el ámbito profesional, qué cosas estoy aprendiendo constantemente, qué cosas me interesa aprender y de quién debo aprenderlas y cómo me debo conectar con ese entorno. Para la dimensión física, acá es más como cuestionarme desde la integridad física, cuál es mi estado de salud, qué cosas me afectan la salud, cómo está mi salud visual, mi salud física en general, pues cuestionarme como por cada uno de los elementos que me componen, cómo me siento frente a eso. Y adicional a eso, cuáles son los hábitos que tengo que desarrollar para que esta dimensión física esté plena y pueda ser sostenible en el tiempo, porque es algo que incluso aunque seamos muy jóvenes nos debemos preguntar todo el tiempo, y es qué cosas estoy haciendo hoy para que mi salud física y mi estado físico se mantengan en el tiempo, y eso es algo que sin lugar a duda tiene mucha injerencia sobre el desarrollo profesional que vamos teniendo en nuestro camino por la universidad. Y por último está la dimensión espiritual, y es preguntarme si yo le doy prioridad, por ejemplo, a analizar cómo me siento frente a mi dignidad, cómo me siento frente a la dignidad de las otras personas, qué le preocupa hoy a las personas que me rodean desde lo social, cómo puedo contribuir, si suelo tener en cuenta el bien de los demás y cómo trabajo para que eso se dé, si estoy dando soluciones a que, por ejemplo, los seres humanos que no están en las mismas condiciones mías puedan estarlo, si hago autorreflexión sobre la razón de por qué existo, por qué estoy acá, cuál es mi propósito, y hago ejercicios que me ayuden a mejorar como ese estado emocional y espiritual. Entonces aquí hablamos, por ejemplo, no sé, hay personas que les gusta mucho orar y eso les da tranquilidad, hay personas que lo hacen desde la meditación, desde ejercicios de relajación, hay muchas formas como de cuestionarnos sobre la parte espiritual, esto es muy importante. Aquí me gustaría resaltar que ninguna de estas dimensiones se desconecta de la otra. Cuando estamos hablando de la parte espiritual, tienes mucho poder sobre la parte física tiene poder sobre la parte socioafectiva, entonces es tener claro cómo cada una de estas dimensiones logra afectar en mi vida a las otras y frente a eso hacerme cierto tipo de cuestionamientos en cada una de ellas. Ahí hay algo que me gustaría ejemplificar, pues y en mi caso, y creo que en general, cuando estamos en la universidad, o pues por lo menos cuando yo estaba inicialmente, y acá me identifico mucho con el ejemplo que daba Gaby al principio, sentía que la universidad se me consumía el tiempo intentando pues mantener unas notas adecuadas y tener un rendimiento académico adecuado. Pues, en ese momento, al principio, esa era mi prioridad. Y a medida que fue evolucionando, fui sintiendo que en algunas de estas dimensiones se estaban empezando a ver descuidadas por ese propósito encasillado, donde sin quererlo estaba desgastando un tiempo que tal vez no era tan necesario desgastar, que podía hacer con la misma productividad en menor tiempo. Entonces empecé a decir, no, tengo que cuidar mi parte física, tengo que hacer ejercicio, no me estoy sintiendo bien, me estoy mareando cada que me como un dulce, o me estoy comiendo todos los pasteles de la universidad que hay, o cada que me estreso por un parcial, entonces me como un dulce, y empecé a descuidar mi parte física. Entonces para eso empecé a hacer un ejercicio, listo. Entonces a esta rutina que estoy llevando le voy a incorporar alimentarme bien, algunas cosas de ejercicio. Cuando eso estuvo bien y dije, listo, me estoy sintiendo bien y demás, y empecé a ver que era posible hacer cambios en las rutinas que estaba teniendo y utilizar mejor mi tiempo, y ve, me está faltando algo. Yo vine a la universidad, que es lo que yo más disfruto hacer. En mi parte la investigación es súper apasionante para mí, y desde ahí pues decidí pues en ese momento como decir, me voy a meter en temas académicos. Entonces busqué como otros espacios académicos adicionales a los que ya tenía las materias.
Y luego dije, ve, me alcanza el tiempo, porque no busco como algo que me ayude a evolucionar en mis partes de habilidades, por ejemplo, blandas, que van a ser tan necesarias dentro de mi vida profesional? Entonces busqué un ejercicio pues, de ser auxiliar en la universidad, fui representante y todo eso en su conjunto me ayudó a crear una serie de competencias que contribuyeron desde la integralidad en estas dimensiones, pero que no hubiese sido posible si en algún momento yo no dijera, tengo que tener la paz mental para hacerlo y para eso voy a empezar a relajarme de esta hora hasta ahora, de hacer un ejercicio, simplemente de respirar bien y de pensar en lo que yo quiero, cómo me visualizo en el futuro. O no hubiese sido posible si yo no tuviera una buena relación en ese momento con todas las personas que me rodeaban, con mi familia, con mi novio, con mis amigos, porque eso me hubiese inestabilizado tanto que no hubiese podido desempeñarme en esos ámbitos. Entonces ese es el llamado principal desde las dimensiones. Y es que cuando hablamos de organización del tiempo es algo que va mucho más allá y es cómo balancear mi vida entre estas diferentes dimensiones. Y para eso, pues hay una serie de herramientas que nos permiten organizarnos. Aquí pues les vamos a contar muy rápido algunas de ellas. Esto depende mucho de lo que cada persona se sienta más cómoda, del ensayo y error que ya hemos hablado. Uno de esos es algo muy convencional, que son las agendas o planners. Esto es para las personas que son más físicas, que les gusta escribir, que les gusta usar los colores, que se sienten pues más cómodas teniendo como el contacto directo con la herramienta. Entonces ahí están pues como todas estas agendas que tienen de todos los diseños posibles ahí en el mercado en este momento y que dentro de ellas incorporan elementos adicionales a simplemente la lista, el espacio para hacer la lista o para distribuir las horas del día. También están hojitas de colores, pues esto yo creo que es algo que va a ser muy frecuente que lo usen en la universidad, post-its, hojitas y cositas que se van teniendo por ahí, pero que como lo vamos a hablar ahorita es importante que si van a tener como distribución en diferentes herramientas, vayan buscando hacer unificación. Y por otro están otras opciones que son los celulares. Hoy hay cantidad de aplicaciones de agendas, las notas del celular, el calendario y demás. Y también pues tablets para quienes quieran usarlo y empezar a mover como todo ese mundo físico a lo digital. Y esto hay algo pues que es adicional y es que si van a buscar una forma de planear, es importante que puedan tener fácil acceso a eso. Si yo voy a planear en el celular, pues que pueda a cualquier momento buscar en el celular y refrescar la mente sobre lo que tengo allí. O si lo voy a hacer en una agendita que sea fácil de cargar y que la pueda llevar a los diferentes momentos pues o entornos donde esté. Y que las vistas de estas agendas sean siempre, que ahorita lo vamos a resaltar, día, semana, mes y año. Yo no sé si aquí, Gaby, nos cuentas un poquito sobre estas otras herramientas que también pues complementan como toda esta mirada. Claro que sí, André. Hay otras herramientas a utilizar y las podemos encontrar fácilmente en Google. Por ejemplo, Calendar es básicamente una agenda electrónica. La puedes utilizar pues para planificar tu día de manera sencilla, hacer checklists, etc. Keep, Google Keep también sirve para este tipo de organización, pero es más como de notas o de listas. Entonces las puedes hacer tú mismo, las puedes compartir y ambas aplicaciones se pueden sincronizar como con otras en tu celular y las puedes utilizar en diferentes dispositivos también. Evernote también está como muy ligada a estas dos que presentamos y ahí puedes registrar tu día a día, mirar, digamos, qué tareas has cumplido, cuáles tienes pendiente, entre otras cosas. Bueno, y también tenemos otras herramientas como lo es Todoist, Trello y Asana, que nos sirven como la primera como para generar listas también o para digamos que segmentar las partes que vamos desarrollando. Trello y Asana, que yo lo veo más como un tipo de tablero Kanban, donde podemos trabajar en equipo e ir mostrando cómo vamos avanzando en los proyectos y en los procesos que estamos haciendo. Algo que me parece muy interesante de estas dos aplicaciones, de estas dos últimas aplicaciones, es que digamos que
pues yo lo utilicé en la parte investigativa, entonces todos podemos estar conscientes y saber en qué estado van nuestros papers o van lo que estamos desarrollando en su momento. Por eso pienso que pueden ser unas muy buenas herramientas cuando se trata de trabajo en equipo. A continuación les vamos a dar unos tips que consideramos son muy importantes al momento de utilizar todas estas herramientas. El primero es unificar herramientas. Como André ya lo mencionó anteriormente, esto es súper importante, ya que si utilizamos muchas herramientas, en un momento nos vamos a saturar y no vamos a saber en qué parte o dónde tenemos enfocado cierto ámbito. Por ejemplo, si usamos una herramienta para el trabajo en grupo y otra herramienta para las cosas personales, si usamos una libreta, y entonces llega un punto donde no sabemos dónde buscar o cómo organizarnos. La segunda es identificar las horas de mayor productividad versus las horas exigidas. ¿Por qué? Porque podríamos, primero, en esas horas en esas horas que no rendimos tanto, podríamos establecer lo que son reuniones o buscar métodos donde podríamos aumentar la productividad en dichas horas y así poder lograr cumplir de manera óptima todas las metas que tenemos en nuestro día a día o en lo que hemos planeado. El tercero es identificar los espacios donde nos sentimos más cómodos y somos más productivos, ya que esto puede variar de acuerdo a las personas, no todos nos vamos a sentir cómodos estudiando o haciendo uso adecuado de un estudio. Hay gente que necesita ruido, hay gente que necesita olores, entonces por eso es importante tantear dónde nos sentimos cómodos para así poder gestionar nuestro día a día y poder hacer efectivo toda esta planeación. Los elementos que están en el segundo cuadro, creo que pues ya hemos pasado por muchos de ellos. Me gustaría resaltarte el cuarto y es cómo logro incorporar actividades que sé que me cuestan más realizar a la rutina. Entonces, por decir algo, a mí me cuesta mucho hacer ejercicio. ¿Cómo empiezo a crear mecanismos donde yo mismo me cree sistemas de premiación? Por decir algo, voy a hacer ejercicio y luego porque hice ejercicio me voy a ver tal capítulo de tal serie que me gusta mucho. O adicional, puede ser inmediatamente termine una actividad, siempre voy a hacer ejercicio. Entonces como que ya la mente empieza a crear un hábito que luego va a ser muy difícil romperlo. Hay otros elementos y es pues que siempre vamos a tener que admitir que en esto puede haber frustración, que tenemos que ensayar todas las posibles formas que más se adapten a nosotros y equivocarnos en el camino. Está bien, eso hace parte. La productividad no se puede convertir en sinónimo de estrés o que incluso planear se vuelva mucho más tensionante que las mismas actividades que tenemos que hacer porque no tiene sentido. Ahí me gustaría resaltar un elemento y es que tenemos que cuidar, como lo mencionamos ahorita, como que haya una correcta disposición de todo nuestro entorno para que podamos hacer el ejercicio de organizar el tiempo de manera adecuada. Si mi estado físico, mi estado mental no están en las condiciones adecuadas, pues probablemente yo no voy a poder cumplir y no me debo frustrar por eso, debo reconocer cómo me siento en cada cosa para poder saber qué voy a hacer. Otros elementos que son importantes es que, pues como ya lo mencionamos, en que incluye las diferentes dimensiones, que debemos tener proyectos tanto en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Cuando tenemos sueños o propósitos muy grandes, por ejemplo, si yo desde ya tengo como un propósito comprarme una casa o tengo como un propósito dentro de mucho tiempo hacer una investigación en tal tema, que pueden tomarme incluso meses o años, debo empezar a pensar qué actividades hago en el día a día, por muy cortas que sean, que me van sumando a ese propósito, porque si no como que me colapsa en ese momento la organización del tiempo. Y hay un elemento que es muy clave y es que constantemente estemos retroalimentando el proceso de organizarnos. ¿Esto qué es? Es entender qué me está generando, cómo me siento frente a cada una de las actividades que voy haciendo. Y en ese retroalimentar hay algo muy clave y es que planear se puede volver algo muy adictivo para muchas personas, como el proceso de registrar, de hacer journals, de poner los dibujitos, los colores y demás, tanto que hay veces que planear nos demora más tiempo que ejecutar las mismas actividades. Entonces hay que encontrar un balance también en eso y no excedernos en las planeaciones que realizamos. Sí, con respecto al punto 10, yo creo que es importante dejar como de penalizar los tiempos de descanso
ya que el hecho de saturarnos con actividades solamente hará que nuestra productividad disminuya. Y bueno, también creo que es crucial como entender que nuestro cuerpo refleja en algún momento todo ese cansancio que ya llevamos acumulando. Podemos incluso colapsar en momentos importantes sin planearlo, entonces también es importante como darnos esos espacios. Ahora, pues esos descansos también sería como ideal que los planeáramos. Muchas veces creemos que solamente debemos organizar como nuestro día a día para ser productivos. No sé, un ejemplo, la dimensión intelectual. Em, digamos, no sé, salimos a vacaciones con algunas metas, no sé, aprender a tocar un nuevo instrumento, organizar el closet o algún otro espacio y llegan las vacaciones y pasan los días y al final te das cuenta que en realidad no hiciste como lo que tenías planeado, y que en general no aprovechaste pues como todo ese tiempo que tuviste para algo diferente a descansar. Entonces, yo creo pues que el orden en realidad no debería ser protagonista únicamente de una dimensión o de un momento, sino que debe estar presente siempre. Y ya con respecto al punto 12, también creo que las herramientas pueden ser mucho más útiles si incluimos otras rutinas, digamos, de agradecimiento o, por ejemplo, si chequeamos a cada rato el estado de nuestras emociones, ya que todo eso se ve como afectado en nuestra productividad y en lo que vamos a lograr a futuro. Bueno, entonces después de recogidos todos estos elementos, como que dan todo el entorno de la organización del tiempo, quisiéramos plantear una propuesta. Esta es bajo la experiencia personal, pues en lo que he diseñado a medida que he evolucionado, como lo que he implementado en mí. Aquí hay cosas que pueden servir, cosas que no, y es muy transformable como a la realidad de cada uno de ustedes. Gaby y Estefa hicieron todo el ejercicio como de aplicarlo en su vida. Vamos a hablar un poquito sobre cómo lo incorporaron, qué aprendizajes les generó y demás. Y luego pues de que conversemos un poco sobre esto, pues quisiera como resaltar que dejamos en una guía todos los elementos y plantillas que les pueden ayudar a incorporar esto dentro de su vida cotidiana. Entonces, la primera etapa como de la propuesta que acá tenemos es una etapa de diagnóstico. Usualmente, cuando uno tiene la oportunidad de participar en espacios donde se hace como todo el ejercicio de organización del tiempo y se enseña cómo incorporar esta técnica dentro de la vida cotidiana, se sesga mucho esta primera etapa que se vuelve muy relevante dentro del proceso y es hacer un ejercicio de conciencia sobre cómo se están destinando cada uno de los tiempos para qué actividades y cómo se está como distribuyendo el tiempo en las diferentes dimensiones, cómo se hace como el ejercicio en general. Entonces, para esto la propuesta nos plantea que destinemos una semana para evaluar cómo estamos distribuyendo los tiempos. Eso es coger cada día de la semana, distribuir las diferentes horas y redactar por una semana qué hicimos en cada hora. No sé, de 8 a 9 tal día me bañé y desayuné y vi Instagram. De 12 a 2 al día tuve clase de tal materia y mientras estaba en la clase hice esta otra actividad. Hacer como todo ese ejercicio de recopilar lo que hice durante el día y cuestionarnos, pues responder como a la pregunta después de que cierro el ejercicio de qué gobierno en mi vida. Entonces aquí me gustaría que antes de contarles como las preguntas que es importante formularse durante este ejercicio, que Esteba y Gaby nos cuenten cómo les fue, cómo se sintieron, qué elementos en general encontraron así. Bueno, André, pues yo te voy a contar un poquito de mi experiencia y es que la semana que estaba haciendo el diagnóstico me chocaron. Entonces me di cuenta cómo también todo eso afecta y hace que cambie la rutina que normalmente tienes. Entonces, y también algo que me sirvió mucho fue como identificar cada una de los ámbitos que dominan pues como en mi día a día. Entonces, pues me pareció como una experiencia muy chévere porque me di cuenta que, o sea, yo me puse una meta y es como mejorar mi salud física. Entonces empecé a entrenar y de un momento a otro me di cuenta que casi que llegué a un ritmo de casi 15 horas a la semana de ejercicio. Entonces, pues, y eso no lo notaba en el radar.
y también el hecho de no haber tenido medio de transporte, cómo eso podía afectar también mi día a día, porque necesitaba pues ya esperar cómo poder, digamos, el Uber o lo que pidiera para poder movilizarme y llegar a los sitios. Y también me di cuenta que hay algo muy importante que para mí era antes una prioridad, que era la parte espiritual, cómo le fui dando paso y la dejé descuidada. Entonces, de lo que normalmente uno hace, así sea meditar 30 minutos, una hora, me di cuenta que semanalmente le estaba llegando a dedicar simplemente 5 horas. Y como estaba pues en ese boom de estar terminando prácticas, de tener que hacer los entregables y todo antes de finalizar, también había descuidado completamente esa parte intelectual y le estaba dedicando 1 hora o 2 horas. Igual que la parte socioafectiva, que la pasé toda para el domingo, y eso que el domingo casi que la tarde nomás. Entonces, en semana era una persona muy distinta a la que terminaba haciendo los fines de semana. A mí en general me pasó muy similar a Estefa. Me di cuenta que hacía un montón de actividades que ni siquiera me daba cuenta en el día a día y me consumían muchísimo tiempo. Digamos, quedarme pegada viendo TikToks. Pues también creo que eso depende muchísimo de el momento de la vida en el que uno esté. Porque, por ejemplo, yo ya en 15 días o menos voy a empezar las prácticas y pues logré hacer el ejercicio cuando estaba teniendo clases por el paro. Ahora no estoy teniendo clases y ahora que entra a las prácticas, cómo voy a distribuir mi tiempo. Y en general me di cuenta que la dimensión que más tiempo como que gobierna en mi día a día es la intelectual. Ahí incluyo también el trabajo, o sea, yo siento que a veces me esfuerzo demasiado y dejo de un lado el resto de dimensiones. Por ejemplo, yo veía que para la socioafectiva, como Estefa, dejaba nada más 1 o 2 días, incluso menos, y para la espiritual, muchísimo menos. Creo que ni siquiera cumplía 7 horas a la semana. Entonces es como pensar, te pone a pensar mucho en todas las dimensiones, en no descuidarlas y hacer como un balance en general, pero sí, eso me pareció un ejercicio muy chévere porque también me di cuenta de un montón de cosas que en general uno no identifica, por decirlo de una manera. Ustedes recogen dos cosas que son claves. Una es que no somos conscientes usualmente de en qué gastamos nuestro tiempo. Y a veces devolverse en ese proceso, yo no digo que es algo que hay que hacer todos los días porque sería muy desgastante uno pensar todo el día qué fue lo que hice en cada instante, cómo fue. No, pero hacer ese recorrido en una semana convencional nos ayuda a ver cómo a veces destinamos tiempo que podríamos estar destinando en algo que es muy crítico para nuestra vida, en otras actividades que pueden que no generen mucho valor. Y yo no digo que eso que no genere valor no hay que hacerlo, ¿no? Eso también es importante porque eso me relaja, eso me hace reír un rato, lo que decías Esteban. Perdón, Gaby, que nos decía, por ejemplo, me quedé viendo un rato TikTok, está bien, me reí, dispersé, me di cuenta de los chismes y ya, pero ¿cuánto tiempo voy a invertir haciendo eso? Esas es como las preguntas que ahí nos debemos formular. Y hay un segundo elemento que recogen en sus comentarios y es que no siempre debe prevalecer no siempre, perdón, debe estar equilibradas todas las dimensiones. Eventualmente va a prevalecer una dimensión, porque es nuestra meta más grande en este momento, porque es la realidad que tenemos en este instante, porque es lo que se espera de nosotros y lo que nosotros mismos queremos lograr en el corto, en el mediano o en el largo plazo, y eso está bien. La cosa es cuánto debería dedicarle a las otras, y cuando yo me respondo esa pregunta digo, bueno, sí estoy un poquito lejos, porque yo debería estar pensando más, por ejemplo, lo que decía este ahorita, en mi salud física, o yo debería estar pensando también en mi salud emocional y demás. Les quería como plantear algunas preguntas y es, cuando ustedes hicieron el ejercicio al final, cuando balancearon las 4 dimensiones, pues ya Gaby nos contó que sentía que estaba muy inclinada hacia la dimensión intelectual. ¿Qué cosas ustedes le dijeron que les frustró? O sea, haciendo ese balance, que les frustró? Que dijeron, quisiera aumentar en esta y cómo creen que lo van a alcanzar.
Bueno, pues algo que me pareció a mí desde lo personal frustrante es que en ese punto, pues en ese momento en que estaba haciendo esa evaluación, yo estaba muy balanceada a cumplir las metas y las responsabilidades laborales pues que tenía en ese momento. Pero si agrupamos eso en la intelectual, pues yo digo que la intelectual realmente tendría dos partes, esa parte laboral y esa parte de autoaprendizaje. Y eso es algo que a mí me pesa mucho y me frustró mucho en su momento, porque la idea, pues yo tengo como una meta final de adquirir ciertos conocimientos en data science y también mejorar mi inglés. Entonces, como que eso fue un frenón a todo ese proceso. Entonces, ahí me di cuenta que estaba desbalanceando como por cumplir ciertas cosas laborales y eso también estaba mal. Sí, yo estoy de acuerdo con Estefa y yo creo que eso no pasa solamente en la intelectual, yo creo que todas también se pueden subdividir, pero a mí lo que más me impactó al hacer como mi ejercicio fue el hecho de que em, en general no le dedicaba tiempo, o sea, como ni la mitad, yo creo que ni el cuarto del tiempo que le dedico a la intelectual, no se la dedicaba ni a la física ni a la espiritual. Entonces también decía como me estoy dejando llevar mucho como por esos anhelos que obviamente son importantes, pero debería también sacar tiempo para hacer ejercicio o para simplemente meditar, así sea media hora al día. Yo creo que eso me permitiría como eh, estar más enfocada en lo que de verdad quiero hacer, porque también hubo momentos en los que admito que no fui nada productiva, que yo decía, no, ya no quiero hacer esto, me aburrí, ¿qué voy a hacer ahora? Entonces, es, o sea, como no descuidar del todo las dimensiones, sí, restantes. Bueno, hay varias cosas. Uno es que es importante que cuando hagan el ejercicio de clasificar cada una de estas actividades en el calendario, pues en cada una de las horas, como ya lo han visto, definan en qué dimensión están y cuáles de esas actividades para ustedes no eran sacrificables en absoluto. Por ejemplo, para mí no es sacrificable en absoluto el, la hora que tengo que jugar en el día o que yo decidí que quiero jugar en el día con mi hermano. O para mí no es sacrificable, por ejemplo, al mediodía tener mi hora completa de descanso en el almuerzo. O las reuniones del trabajo, son cosas que sí o sí no puedo mover. Cuando somos también conscientes de cuánto de ese tiempo es movible, cuánto yo podría como hacer cambios en él, también puedo empezar a relacionar elementos que hablábamos ahorita dentro de los tips. Y es cuando yo soy consciente de que ahora soy más productiva, digo, yo me puse a hacer la tarea más desgastante a la hora que menos me rinde, que más sueño me da, o que me siento más cansada. O yo me puse a a estudiar para el parcial más duro en esa hora. O al contrario, hice las actividades más sencillas pues, en las horas donde soy más productivo. Entonces también como empezar a mover todas esas horas y ensayar. Esto es de ensayar, de esta semana voy a intentar hacer esto. Y me lo pongo como meta. Por ejemplo, en mi caso, para mí era súper relevante incorporar hábitos de lectura antes de empezar la maestría. El año pasado a finales empecé a hacerlo porque dije, pues voy a hacer una maestría en investigación, me va a exigir leer demasiado, entonces tengo que aprender a leer rápido, ser consciente y concentrarme cuando leo porque me pasa lo que ahorita hablábamos, y es que leo 20 veces un párrafo y no lo entendí. Entonces dije, cada día voy a empezar 10 páginas, luego 15, luego 20 al día. Y luego me di cuenta que estaba leyendo 20 páginas en prácticamente 15, 16 minutos y dije, me está rindiendo más con las lecturas que estoy haciendo porque empecé a ser más consciente en esos instantes. Entonces también es de repetir y volver y volver. Voy a pasar como al segundo punto de la segunda etapa como de esta propuesta y es después de que yo soy consciente de esas ataduras y me respondo esas preguntas de qué logré, qué no logré esta semana y por qué no lo logré en cada momento durante todo el ciclo que recorrí. ¿Qué me ata? ¿Qué cosas hoy siento que no, me frenan y no me dejan evolucionar? ¿Qué limita mi productividad? ¿Qué cambios tengo que hacer?
cómo me siento en general con el balance, con cada dimensión, qué cosa quiero mejorar en cada dimensión. Entonces paso como a este segundo momento y es, listo, recojo todo lo que tengo que hacer, incluso las cosas más sencillas. Yo quiero dedicarle tiempo a mi familia, a mis papás, a mis abuelos, a unos tíos. Quiero visitar a alguien que hace mucho tiempo no visito. Quiero hacerle una llamada a una amiga que hace mucho tiempo no hablo con ella. Quiero entregarle este presente a esta persona. Cosas de todas las dimensiones. Tengo que hacer esta actividad, tengo que hacer esta tarea, tengo que enviar este correo. En general, todo lo que se nos ocurra en ese instante. Posiblemente va a salir una lista muy larga. Este ejercicio, la idea es que a medida que se va mecanizando, pues hay actividades que ya empiezan a ser muy evidentes y no es necesario pues estar como todo el tiempo repitiéndolas, pero la primera vez sí es importante que cojamos cada dimensión y en cada dimensión empecemos a pensar qué quiero hacer en ellas. Hay cosas que no voy a poder hacer ya, hay cosas que voy a poder hacer más adelante y así las distribuyo. Y para cada una de esas actividades defino en qué dimensión está, cuál es la fecha límite que tengo para cumplirlo, cuál es el tiempo de ejecución estimado que me va a tardar hacer esa actividad y cuál es la prioridad que tiene dentro de cada dimensión. Entonces, dentro de la dimensión intelectual, yo tengo que hacer unas cosas del trabajo, tengo que hacer unas cosas del estudio. Pues resulta que las del trabajo son obligatorias, entonces la tengo que entregar para tal fecha y pues no tengo posibilidad de darle una prioridad baja. Pero es que el estudio tengo 3 semanas para hacerlo, listo, puede que esta semana mi prioridad sea baja, pero la próxima va a ser alta. Entonces tener claro como en qué momento es ideal establecer cada una de estas actividades y adicional cuáles no son sacrificables. Porque yo puedo decir, es verdad, dentro de esto es necesario en algunos momentos hacer sacrificios y es natural y hay que reconocerlo, pero sin tampoco hacerme daño y dejar pues de atender como necesidades importantes. Aquí les recuerdo pues que la idea es que va a haber una plantilla que pueden usar, que se pueden guiar, donde pueden ir tachando y usar elementos visuales para que lo usen. Igual pues esto también lo van a poder encontrar en muchos dispositivos y herramientas que ya les contamos. Respecto a esta etapa, yo no sé si ustedes tengan algún comentario o tengan algún tip que les haya funcionado haciendo sus listas y que quisieran mencionar acá para agregar. André, pues a mí me gustaría agregar que en esta etapa, pues en lo de las listas, es muy implementable pues, en diferentes ámbitos y eso lo aprendí más que todo en el ámbito laboral. Me pareció algo muy interesante de mis prácticas que llegaba la jefe y me decía, venga, sentémonos, vamos a hacer una lista de cuáles son los pendientes y ten en cuenta siempre que pueden salir prioridades y cosas que no los estemos viendo en el negocio. Entonces, habían semanas donde teníamos planeado hacer una cosa, pero llegaba otra actividad que decían, esto lo necesitamos para mañana, que tenía prioridad y se insertaba en la lista. Entonces me parece muy bacano todo esto de tener en el radar toda nuestra lista de tareas para así poder priorizar y también gestionar mejor nuestro tiempo. Como les comenté al principio, empecé a organizar el tiempo a punta de listas, pero no lo hacía como tan a detalle, o sea, yo simplemente decía lo que quería hacer en cada dimensión, pero no me daba fechas límites como para lograrlo. Entonces, eso creo que sería como un plus y el hecho de utilizar también diferentes herramientas, aplicaciones, yo lo hago con las de Google, me ha servido muchísimo. También creo que es importantísimo porque tú delegas también las horas que quieres utilizar para realizar esa actividad y el mismo calendario o la misma lista, pues la misma aplicación en general, eh, te notifica como el momento que debes utilizar para realizar esa actividad. Entonces a veces como que se me olvidaba que tenía que hacer algo y veía el celular y me notificaba y yo, uy, menos mal me notificó porque no hubiera podido realizarla. Entonces también es como importante apoyarse en esas aplicaciones y en todos esos beneficios que a uno le traen. De acuerdo. Ahí es algo importante que y creo que es bueno dejarlo, y es que a veces definimos la actividad grande que tenemos que realizar, pero lo ideal en las listas es que segmentemos esa actividad en las pequeñas acciones que la van a lograr. Entonces tengo que entregar el trabajo de tal materia para tal fecha que están dentro de esta dimensión y que me va a tomar un tiempo aproximado, no sé, en total de 4 horas. Pero para saber ese tiempo aproximado tengo que decir, listo, voy a primero recolectar los datos.
Después de que voy a recolectar los datos, voy a plantear la propuesta. Y esto me tarda 1 hora, el siguiente paso va a ser redactar y sacar las referencias, 3 horas, así como partir en diferentes actividades también ayuda mucho a que las listas sean alcanzables. ¿Y por qué hablamos de que es importante que sean alcanzables? ¿Y por qué hay que segmentarlas? Es por estas 2 etapas que se vuelven muy claves. Y es después de que yo tengo todo lo que tengo que hacer, entonces tengo que distribuir eso en mis tiempos. ¿Cuál es como la idea acá? Es que todas esas actividades que salieron de las listas, yo las pueda trasladar esas a un formato que a mí me convenga. Por ejemplo, acabo de mencionar uno, ya sea el calendario de Google o la agenda que tengo manual o el planeador completo. Y así dejo todo, tanto para la fecha límite que tengo como para las fechas que yo me planteé terminar. Por ejemplo, en el caso de la actividad que yo tenía que hacer en el trabajo que iba a hacer de la universidad, perdón. Entonces, primero voy a hacer referenciación, luego voy a estructurar las ideas, luego voy a hacer ya todo el proceso de redacción y finalmente terminar y revisar. Yo puedo tener la actividad como fecha límite para el jueves, pero yo puedo haber planteado finalizar y terminar el lunes o martes. Entonces, registrar cada una de esas etapas en un calendario que sea gráfico y que me recuerde esas metas es muy valioso. Y adicional, como les mencioné ahorita, es decir, bueno, dado que ya lo tengo mapeado en mis tiempos, yo puedo decir, venga, esta semana no me dio, me toca adelantarme una. O esta semana me va a tocar sacrificar algunas cosas porque definitivamente esta semana en este ámbito no soy capaz. Entonces es natural y es importante ser consciente, verlo muy gráfico para poder decir y tomar decisiones a tiempo sobre lo que voy a hacer o no voy a hacer esa semana. Adicional a eso, pues se cierra como la etapa y la propuesta en algo que a mí me parece muy bonito y que yo creo que se vuelve un factor insumo para que uno apropie todos los temas de organización del tiempo, y es cuando ejecuto y termino, hay como un procesamiento que hace el cerebro internamente y es una liberación de dopamina en el momento que doy por terminada una actividad en los tiempos con los propósitos que me planteé inicialmente. Entonces se le llama el efecto de tachar. Muchas personas no tachan, otros resaltan, le ponen una bolita rellena de haber terminado, pues cualquiera que sea la convención que utilices para decir terminé esto y lo hice dentro de los tiempos que tenía establecidos y me cumplí y lo logré y eso me genera esa satisfacción. Es una liberación de angustia en el cerebro y por tanto cuando se libera angustia se genera una sensación de felicidad que la trae la dopamina por el efecto que tiene pues como encima en el cerebro. Entonces por eso me parece súper relevante que siempre se impulsen, se premien, se den cuenta que esto pues los va a ayudar a ser mejores en los diferentes ámbitos de su vida y que siempre se den la oportunidad del balance. Eso es un hábito que se va volviendo parte de nuestra vida, que a todo nuestro entorno, que a las personas que nos rodea se les empieza a contagiar un poco de esto y que uno empieza a aportar a la vida de las personas, y ese es el mensaje más importante aquí. Quiero cerrar pues dándole primero las gracias a Esteban y a Gaby por haber participado, por haberse abierto a la oportunidad de hacer este ejercicio. Quisiera pues dejarles acá todos nuestros datos por si tienen alguna duda, quieren conversar con nosotras sobre el proceso de realización del ejercicio y cualquier cosa adicional pues sobre lo que quieran conversar, estamos como a toda la disposición de ustedes. Muchísimas gracias y esperamos pues que les guste, que les sirva también la guía que pueden usar. Un saludito para todos y a ustedes niñas, chao y muchas gracias.